Floricanto.digital presenta. La vida está llena de alegrías, de momentos felices y de dicha, momentos tristes y a veces nos sentimos solos. Parece que nadie nos acompaña. En esos momentos, recuerda, yo estoy contigo. En todo momento Cristo nos dice, estoy contigo. Escucha, vamos juntos con Monseñor Enrique Díaz para buscar la señal de la presencia de Jesús en tu vida. Descubramos de qué manera Jesús nos dice, yo estoy contigo, estoy contigo. 8 de marzo, segundo domingo de Cuaresma. Arriesgarse con Jesús. Escuchamos el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos del 1 al 9. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía, Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo, levántense y no teman. Alzando entonces los ojos ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó, no le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Hay quien mira la Cuaresma como una larga estación que nos frena y nos pone en pausa, pero las lecturas de este día nos manifiestan todo lo contrario y nos presentan la Cuaresma como una búsqueda entusiasta, como una inquietud constante, como estar siempre en tensión hacia un objetivo, el verdadero encuentro con Dios y con su reino. Desde las palabras dirigidas por Dios a Abraham, exigiendo que deje su país y sus parientes, pasando por las recomendaciones de Pablo a Timoteo, que le recuerda que Dios nos ha llamado para que le consagremos la vida, hasta las palabras de Jesús a sus discípulos, que no les permite que se queden solo en la contemplación, sino que les ordena, levántense. Todo es una dinámica de búsqueda e inquietud que debe inflamar el espíritu del creyente. Dios tiene una especial predilección por las palabras que mueven y motivan. Deja tu casa, síganme, levántense. Y nosotros siempre buscamos las seguridades, nos aferramos a nuestras posesiones, nos encadenamos a nuestras ideas. Todas las palabras de este día pretenden infundirnos un entusiasmo que nos ponga en marcha. Quien escucha la primera lectura y contempla a Abraham instalado en su territorio, sus posesiones, parentela, difícilmente entiende que se entusiasme y deje todo, se lance en búsqueda de la tierra prometida, sostenido solamente por las palabras de un Dios que lo ha puesto en camino. Va en búsqueda de una tierra nueva y solo lo sostiene su fe. Es modelo de todo cristiano que debe ponerse en movimiento y buscar el ideal manifestado por el encuentro con Dios. Hoy el hombre moderno, que se dice más libre que nunca, se descubre abotagado de bienes y de falsas ilusiones que lo han hecho sacrificar la libertad, la conciencia y la autenticidad. Las cadenas de la técnica, del conformismo y la comodidad nos han entrampado de tal modo la vida que ni siquiera nos acordamos que hay otras opciones mejores con tal de quedarnos cómodos. No miramos las estrellas porque le tememos a la oscuridad y al riesgo del campo abierto y preferimos permanecer resguardado en nuestras 4 paredes. Es cierto, hay muchos riesgos en el camino, pero se están buscando nuevos ideales. No nos es lícito permanecer indiferentes y acomodados mientras el Señor nos invita a construir una casa para todos, a buscar una nueva tierra de hermanos.
El verdadero cristiano se descubre por su entusiasmo y su ardor, por su fervor y dedicación al escuchar la palabra que lo invita y lo desinstala. Es el hombre de fe que cree en el Dios de las promesas y que en Él pone toda su esperanza. Pide Jesús la misma fe a sus discípulos, no la fe que protege y cubre como un manto, sino la fe que acepta el riesgo y la aventura. Abraham deja sus cosas y toma la fe como su brújula y estrella, abandona sus razones terrenas y se fía de las promesas. Ahora Jesús pide a sus discípulos una nueva aventura en la construcción de su reino. Les ha anunciado su pasión y su muerte y les ha puesto nuevas y radicales condiciones para su seguimiento, mas no los deja en la oscuridad y les permite atisbar las razones de estas exigencias. Al transfigurarse, Dios mismo es quien habla y quien da su palabra para confirmar el camino de Jesús. La transfiguración es un acontecimiento que busca animar y reorientar a los discípulos tan dispuestos a la búsqueda de los primeros lugares y tan reacios a la cruz. Manifiesta la gloria de Jesús y anticipa su victoria sobre la cruz. Pero la transfiguración no tiene la intención de adormecer a los discípulos o asegurarles un triunfo terreno. Por eso, cuando Pedro, en el éxtasis de la contemplación, propone permanecer en las alturas contemplando el triunfo de Jesús, es despertado bruscamente e invitado a levantarse sin temor. La transfiguración devela el sentido misterioso y profundo de la vida de Jesús, pero de ninguna manera permite a los discípulos que se queden en contemplaciones y que abandonen la cruz. Deben volver a la realidad, y es también la realidad del discípulo actual. No puede permanecer indiferente en la altura de la montaña. Puede subir a la montaña, llenarse de Dios para discernir y descubrir su voluntad, para llenar su corazón de entusiasmo, pero no para alejarse de su compromiso frente a los hermanos. El camino de la resurrección siempre pasa por el camino de la cruz. La transfiguración nos descubre el verdadero sentido de la cruz. La voz venida del cielo ordena a los discípulos se fíen de la palabra de Jesús. Este es mi Hijo, escúchenlo. Así, confiados en la palabra, encontrarán la fuerza para bajar del monte y recorrer con el Maestro el camino de la cruz. También para nosotros está dirigido el mensaje de Jesús. No puede ser verdadero discípulo quien se aísla de los hermanos, quien se instala cómodamente en la vida y tranquiliza su conciencia con visiones espiritualistas. Alejarse del compromiso con los hermanos y evadir el servicio a los más necesitados no es experiencia verdaderamente cristiana. La única forma de escuchar a Jesús es siguiendo su mismo camino. Caminar y aprender con Jesús, caminar y ver con Jesús, caminar y descubrir a los hermanos junto con Jesús. Pedro, que ha descubierto la gloria, que se ha extasiado en la contemplación, tiene ahora más razones para seguir a Jesús, pero no para quedarse adormilado. En este día subamos a la montaña con Jesús, contemplemos la transformación y belleza de su rostro, escuchemos la voz del Padre y después levantémonos dispuestos a cargar la cruz con Jesús. Este segundo domingo de Cuaresma nos exige examinar si hemos purificado nuestro corazón y nuestras intenciones. Nos pone el ideal para que no nos perdamos en el camino y nos enseña el rostro resplandeciente de Jesús, pero después nos invita a que acompañemos en la marcha de cada día, en el trabajo con los hermanos, en la carga cotidiana de la cruz. ¿Qué estamos haciendo en esta Cuaresma que realmente nos lleve a dejar la indiferencia y a cambiar nuestro corazón? Padre bueno, que nos mandas escuchar a tu Hijo amado, despiértanos de nuestras indiferencias, purifica nuestros ojos, para que al contemplar a Cristo glorioso, nos comprometamos a descubrir su rostro en cada uno de nuestros hermanos. Amén. El Señor te bendiga, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Hoy canto.